Buen lugar para ir. Seguimos hablando del amor y nos vamos a meternos en la historia. Recibimos a Diego Sigiotto con un amoroso aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Sergio? Diego. Diego, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. O sea, para mí Sergio y Diego Son muy parecidos. son la misma persona. Mucha gente me dice Sergio. Son la también, misma sí. persona. Diego, quiero aprovecharte por el tema del amor prohibido. ¿Por qué? Porque eran épocas en donde el amor era, vos te vas a casar con Juan de los Palotes. No había Obvio, mucha historia obvio. de, ay, che, se enamoró, parece que viene el nene No. a casa, gordo. No existía el amor. El amor, Claro. no te imponían el amor, te imponían la relación, te imponían el Claro. casamiento con tal persona. Estamos hablando, bueno, fines del siglo XVIII y hasta bien avanzado el siglo XIX. Hasta Sí, la... por eso, o sea, acá nomás, hace Sí, 100 años. 150 años. Vos te casabas con quien... Estamos hablando más que nada de la mujer, obviamente. Sí, por supuesto. La mujer la imponía el padre y dependía primero del padre, después del marido y después cuando quedaba viuda de los hijos. O sea, no tenía nunca un poder de decisión por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, muchos, la verdad que no era muy una historia de amor, porque la verdad que te casaban con alguien a quien vos no querías. ¿Te acordás la historia de Felicitas Guerrero? Que, bueno, no fue un personaje histórico de la historia argentina, pero a ella la casan con un hombre que podría ser el abuelo. Imagínate hoy en día una chica de 15 años que la casen con uno de 50 contra su voluntad. ¿Y todo por qué? Porque, claro, tenía campos, tenía dinero y la familia tenía que ascender económicamente. Entonces, bueno, era algo que se usaba mucho. Lo mismo le pasó a Mariquita Sánchez de Thompson. Claro. Mariquita Sánchez de Thompson se rebeló contra su padre. Es una escena de una telenovela, porque el padre había decidido que ella se tenía que casar con un primo. Estamos hablando 1803. Y ella no lo quería, el primo. Sí, era el primo, pero no es que te sentía... Yo no quería como marido. Claro, pero el padre la había obligado y entonces, como si fuera una novela, el cura le dice, ¿acepta usted por esposo a Diego del Arco, que era el primo? Y ella dice, no. Imagínate, fue un escándalo. De hecho, hasta el padre de Mariquita, se llamaba Cecilio Sánchez, se termina descomponiendo y termina muriendo a los días por el disgusto que le dio la hija, además en un lugar público, bueno, un acto de rebelión que para la mujer en esa época era algo loquísimo. Así que la mandan castigada a la Casa de Ejercicios Espirituales, que todavía existe, está ahí en Independencia y Salta, para que reflexionara justamente sobre lo que había hecho. Bueno, la madre termina peleada con la hija, porque además se había muerto el marido, Claro. se había muerto el padre por culpa de ella, de lo que había hecho. Bueno, finalmente después ella logra una audiencia con el virrey era Sobremonte, el famoso Sobremonte de las invasiones inglesas, y es la primera vez que una mujer particular entra al fuerte para entrevistarse con el virrey por un asunto doméstico, porque Claro, ni siquiera era una cuestión de Estado. Y le va a pedir autorización para casarse con quien ella quería, que era Martín Thompson. Bueno, por eso la conocemos como Mariquita Sánchez de Thompson. Pero fue una revolución en la época, ¿no? Claro, a ver, hace muy poquito leí algo que Mariquita Sánchez queda como que es la que presta el piano para cantar el himno, pero además de eso, también después vuelve a casarse. Se casa con Thompson y después vuelve a casarse. Ella está 14 años con Thompson, fue el amor de su vida realmente. Estuvieron, 14 años, pero ella enviuda. Thompson muere en un viaje que hace a Nueva York, le agarró un ataque cerebral, que supongo será una ACV de los de hoy en día, y ella enviuda. Y, ¿sabes? Uno no puede entender mucho porque lo ve con los ojos de ahora. Y dice, ¿cómo esta mujer, con todo lo que hizo para casarse con el amor de su vida, a los 2 meses de enviudar ya se casa con otro hombre? ¿Pero por qué? Bueno, porque la mujer no podía ocuparse de su patrimonio, podía decidir sobre su patrimonio. Y ella tenía casas de renta, ella vivía de rentas en la calle Florida, y claro, necesitaba un hombre. Así que se casó, no con el primero que apareció, pero bueno, más o menos. El segundo matrimonio, que fue con un francés llamado Washington de Mendeville, no fue, claro, la historia de amor que ella había tenido. De hecho, estuvieron muy poco tiempo juntos, tuvieron hijos, sí, pero... Bueno, él por su labor diplomática estaba viajando por el mundo, se escribían, se querían, pero no era el amor que ella había sentido. Y todo, por una cuestión de dinero. Claro. Que al fin y al cabo es el dinero. Diego,
¿existe alguna figura de rompecorazones? De rompecorazones. Claro, que vos decís, y una mujer a la que, la verdad, que amaban todos los tipos, que vos digas, no, mira, la mina pasaba caminando y Mirá. se caían los pajaritos. Hubo una mujer que no era porteña, se llamaba María Ana Perillon de Vandale. Era francesa, en realidad no había nacido en Francia, había nacido en la isla Mauricio, que está en el medio del Océano Índico. Y vos me vas a decir, ¿y qué vino a hacer a principios del siglo XIX acá, que eran 6 meses de viaje llegar hasta acá? Bueno, ella venía a arreglar una cuestión de papeles de un tío de su marido. Su marido era Thomas O'Gorman. O'Gorman, ¿te suena el apellido? Fue, Sí, Camila. bueno, el abuelo y ella la abuela de Camila O'Gorman. La cuestión es que ella se queda sola en Buenos Aires porque se va a Irlanda por una cuestión de negocio, se queda con sus hijos y, claro, ella traía otras costumbres, diferentes a la de las españolas y las criollas de acá. Era muy no sé si arriesgado, zafada para la época. De hecho, en esa época, ¿cómo se conocía la gente? En las tertulias. Se bailaba, se charlaba, se conocían. Ella no era muy bien recibida en las tertulias de mujeres porque, claro, no la querían. Tenía otras costumbres más zafadas. La bautizaron la Perichona, despectivamente. En vez de Perillón, la Perichona. Y en las tertulias de hombres era muy bien recibida, obviamente, dale. Sabían jugar las cartas, no era esa, claro. Claro. Entonces, bueno, no era muy querida en Buenos Aires. Había un montón de hombres que le andaban atrás y ella termina siendo la amante del virrey Santiago de Liniers, que siempre se dice Liniers era el amante de la Perichona y en realidad no, porque, no, al revés, siempre se dice ella era la amante de Liniers y en realidad él era el amante porque él era viudo. Él había enviudado hace unos años, el día que es la reconquista de Buenos Aires, 12 de agosto de 1806, que sacó a los ingleses. Bueno, él está desfilando al otro día por la actual avenida Corrientes y le cae desde un balcón un pañuelito blanco, como si fuera la Cenicienta. Y el otro día dice, voy a ver a quién se le perdió este pañuelito. Y era esta mujer, que era casada, su marido estaba de viaje en Irlanda, tenía hijos chicos, adolescentes, pero bueno, no le importó nada. Y bueno, empezó una historia de amor con el virrey. Los dos tenían un origen francés. Él era francés, ella, bueno, era una colonia francesa, y a él le ofrecen ser virrey. Y ella le reprocha, dice, ¿cómo vas a ser virrey de un rey español si vos sos francés? En ese momento estaban enfrentados Francia y España. Bueno, claro, él obviamente estaba acá y le ofrecen ser virrey y él acepta. Y termina discutiendo con ella. Finalmente están muy poco tiempo juntos, pero le termina soltando la mano, porque ella era de un carácter muy fuerte y cantaba consignas contra el rey de España. Entonces alguien le dice, mire, don virrey, su querida Claro. está a los gritos contra el rey. Bueno, la terminan metiendo presa y la mandan castigada a Río de Janeiro. Y después, bueno, se diluye un poco, vuelve con el tiempo, después de 1810. No sé si viste la película Camila, aparece la Perichona, la abuela de Camila, está recluida en el fondo de una estancia, justamente porque algunos decían que era espía, que andaba envuelta en cosas raras, cosas turbias. Y el padre de Camila le reprocha a la hija, saliste como tu abuela, tenés ese carácter impetuoso como tu abuela, ¿no? Había celebrities en la Buenos Aires de los 1800. Digo, trato de decir, un belgrano entraba a la joda y y la mina decía, llegó Manuel, o entraba San Martín, o entraba Ross. Digo, Mirá. en la joda, está, no sé, tocando un Lo que pasa que en realidad, algunos sanguchitos, y de golpe cae Belgrano. Tipo. mirá, en realidad ellos estaban en Buenos Aires, pero tuvieron poco tiempo. Y también se casaban muy jóvenes, así que como que mucho tiempo para la joda no había. Es cierto, mirá, Belgrano, yo no sé si se prestó mucho para la joda, pero San Martín llegó grande a Buenos Aires a los 34 años de España y era un tipo codiciado, porque ya era tipo grande. Y bueno, en ese momento cuando llegaba alguien así, todos los padres de adolescentes iban a ofrecerlas. Hoy en día, mira, sería un pecado, un delito, Sí, bueno, más que un pecado es un delito. La historia se contextualiza. Exactamente. En ese momento era así. Y San Martín, ¿sabes que tenía algo en los bailes que todas las mujeres
caían muertas por él. Todavía no era el general San Martín, que es algo que los varones se nos da muy mal, pero San Martín sabía hacer mucho, que era tocar la guitarra y bailar bien. Totalmente. Bailar. Bailar, claro, obviamente las danzas de la época, pero claro, un tipo que sepa bailar, estaban todas muertas Claro, con él el tipo se en las baila. tertulias. Sin embargo, a los pocos meses, porque fue 3, 4 meses, él ya se casa con Remedios de Escalada, que no fue una historia de amor, fue una historia de conveniencia también. San Martín, bueno, tenía muy buenos pergaminos, había que ubicarlo acá. Él buscaba una familia también que lo apoyara, que lo hiciera trascender en la sociedad de Buenos Aires. Y lo casan con Remedios de Escalada. Pobrecita, tenía 14 años, él le llevaba 20 años, bueno, 15 en el momento del casamiento. Y aparte, claro, un hombre de 34 años con mucha experiencia, ella una adolescente virgen, que imagínate, la noche de bodas fue un desastre, y él estuvo muy poco tiempo con ella, porque en realidad enseguida empieza a hacer el regimiento de granaderos a caballo. En diciembre ya se va después, tiene el combate de San Lorenzo en las afueras de Rosario, así que están muy poco tiempo juntos. Claro. O sea que no fue una historia de amor, porque vuelven a estar juntos recién en 1816, cuando él lo nombran gobernador de Cuyo, y Remedios va, pobrecita, hasta Mendoza a encontrarse con él, que ahí tienen más tiempo juntos, ahí engendran a Merceditas, a su única hija, pero qué sé yo, muchas veces en la escuela estas cosas no nos hablaban. No, ¿no? claro, no. Y bueno, es el y- santo de la espada. Bueno, imagínate, era pecado mortal hablar de... Yo siempre digo, San Martín no fue un buen padre. No sé si está bien que lo digan. No, sí, no, pero- cuando nos visita Florencia Canale, nos cuenta, bueno, Florencia Canale creo que es sexta generación. Hizo la biografía Merceditas o de Remedios. Hizo, y cuenta que no fue un buen padre. Hoy en día, imagínate llevarte a tu hija. La hija él la dejó de ver cuando tenía meses y la reencuentra cuando él vuelve a Buenos Aires, 1823. Ella tenía 7 años. ¿Y quién es este hombre? El señor quién es. Y toma la máxima, tiene que hacer eso. Claro. No, pero lo peor es que se la lleva a Francia. Claro. Ella se había criado acá con los abuelos, los tíos, y de repente él dice, bueno, nos vamos para Francia. La mete en un colegio privado que hablaban francés. Y pobrecita, hoy en día, imagínate, sería No, un escándalo. un escándalo. Diego, mil gracias, Gracias por a visitarnos. ustedes.